Días, Neri, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. La FEWE Nacional realizó 3 encuentros nacionales con los diferentes estamentos, es decir, estudiantes, trabajadores, docentes, en los cuales realizamos un debate arduo para presentar una propuesta acorde a la necesidad de las instituciones de educación superior públicas. Y también realizamos foros, asambleas, visita curso a curso. Es una propuesta colectiva que desarrollamos y la presentamos en la asamblea, fue aprobada por el CAL, entró a primer debate y a segundo debate. Frente a ello, nosotros en este informe, en el segundo informe, identificamos algunos elementos. Primero, desde la FEWE Nacional tenemos algunos avances y algunas victorias fruto de la lucha del movimiento estudiantil. El tema de prácticas, becas, el tema de que los acosadores y abusadores no puedan ser autoridades en las universidades. Es bastante interesante en el ámbito de la lucha y en el ámbito de las reivindicaciones de los estudiantes y las estudiantes. Pero también hemos identificado que este segundo informe tiene algunos articulados que van sobre todo en un ámbito y en un corte neoliberal de intereses de gobierno. En el artículo 10.1 del segundo informe, allí se plantea que los perfiles de los estudiantes tienen que estar sobre todo ligados a un sentido empresarial. Y consideramos que esto le quita todo sentido a la universidad, concebida como la comprendemos, que tiene que estar sobre todo ligada al ámbito territorial, al ámbito social, a los servicios que requiere el pueblo, a las necesidades que tiene el pueblo, puesto que desde la academia, desde la ciencia, nosotros podemos darles alternativas y propuestas para resolver aquellas dificultades que existen en cada uno de los espacios. También identificamos que no se establece un techo al cobro de aranceles, que es muy preocupante, puesto que las universidades privadas podrían incurrir en incrementar el tema de los costos, y también no se establece una restricción a la creación de carreras, a la creación de programas. Esto va a generar una clara competencia desleal entre la universidad pública y entre la universidad privada. Pero ese no será el fin, justamente disminuir el tema de la universidad pública para darle más poder a la universidad privada y que ellos decidan sobre qué carreras pueden haber y qué carreras ellos pueden ofertar, y dejarle a la universidad pública con las carreras hueso, digamos así. De hecho, ¿por qué? También se va a generar las condiciones para las famosas universidades, las famosas carreras que tienen 2 o 3 años, que no poseen muchas carreras novedosas, pero a la final es una perspectiva mercantil. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado las limitaciones que se tienen que establecer una limitación a las universidades. Mientras que a las universidades públicas hay que darle la facultad para que puedan reaperturar extensiones, para que en realidad puedan enfrentar la dificultad que existe en el tema del hacinamiento o la falta de infraestructura y demás elementos. Esto es prioritario porque la situación presupuestaria entre la universidad pública y entre la universidad privada es totalmente diferente. Y también hemos identificado otros elementos críticos, el tema de que no se garantiza la descentralización de la universidad. Ahora ya no hay elección, ahora la máxima autoridad bajo terna va a elegir a quienes van a estar en decanatos y demás instancias de las universidades. Ya no va a haber un concurso. Bajo terna. Solamente ustedes. Son bajo terna. Mis 3 amigos van al decanato y ahí. Así es. Entonces es un proceso bastante complejo porque consideramos que la universidad no es un interés. La universidad no es dirigida por un interés. La universidad es el pueblo, es la universidad universitaria, es de los sectores universitarios y por lo tanto es de las organizaciones y desde la propuesta que desarrolló la FEWE hemos planteado en una expresión de la universidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estudiantes, los trabajadores, sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que requerimos. Exacto, y en esta perspectiva las autoridades electas no van a estar ligadas a intereses de gobierno, sino a intereses de la comunidad universitaria, para el desarrollo pleno de la universidad. Entonces planteamos
que la elección universal es un derecho. Tenemos derecho a elegir y ser elegidos, y en ese marco tiene que darse un proceso de democratización. Y también desde la FEWE nosotros hemos identificado que en los aspectos de cogobierno nosotros estamos peleando por el 50% de cogobierno, porque los estudiantes son la razón de ser de la universidad, pero en la LOES pasa del 25 al 50, es opcional. Las universidades había del 25 al 50, pasa del 35 al 50. ¿Es un avance en derechos? Sí, pero planteamos que tiene que ser el 50% porque somos la razón de ser de las universidades, puesto que varias de las autoridades perdieron en estudiantes, perdieron en trabajadores y solo ganaron en docentes y son rectores actualmente. Eso es una expresión de que en realidad no existe democracia en la universidad, es una expresión de que tienen que darse cambios más contundentes en la educación. Y también otro elemento que hemos identificado es que no se diversifican las fuentes de financiamiento para la universidad. Y también se sigue manteniendo la improvisación respecto a cómo se delegan los presupuestos a cada una de las universidades. Nosotros hemos planteado claramente en nuestra propuesta que el presupuesto tiene que estar concatenado con algunos indicadores: el número de estudiantes, de docentes, número de proyectos de investigación, de vinculación, el costo del nivel y de la carrera, para que en esa perspectiva en realidad los recursos estén ligados a las necesidades de cada una de las universidades. No es justo que universidades que tengan mayor población estudiantil tengan menos recursos que otras universidades que tienen menor población estudiantil. Al tener más población tenemos más necesidades y por ende el presupuesto tiene que estar acorde a esa realidad. Ahora, ¿qué pasó con esa propuesta del famoso libre ingreso? ¿Qué pasó con eso? ¿Se respeta, no se respeta? ¿Qué mismo pasó? En realidad no se respeta. Identificamos que aún la CENESID tiene facultades para el proceso de admisión en las universidades. ¿En qué sentido? Fruto del desgaste paulatino y sistemático, el debilitamiento que ha tenido la universidad pública, ahora en el articulado 68 se plantea que las universidades que no tengan la capacidad logística y por ende la capacidad presupuestaria pueden solicitar a la CENESID que realice el proceso de admisión, como está pasando ahora, ¿no? Hubo una transitoria, un proceso allí para que se dé. Ahora va a estar en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces, las universidades, y por ejemplo la Central, ellos también van a ser asistidas por la CENESID y otras universidades, fruto de que la Central tiene un recorte de 9.9 millones de dólares en la proforma 2023. Y en ese sentido, estamos viendo que fruto de esta política, ¿no?, de desgastarle, debilitarle a la universidad pública, intentan fortalecerla a la privada y también seguir vulnerando el tema del libre ingreso a las universidades. Porque en este articulado se habla, sí, de que las universidades van a tener la facultad de tener sus procesos de admisión, pero no se habla de que se les va a destinar recursos. Claro, porque un proceso de admisión necesita pues justamente recursos para hacer exámenes, para hacer la convocatoria, todo eso, y eso no está planteado ahí. O sea, tiene que salir de ahí mismo del presupuesto normal de la universidad. Exacto, no se plantea un presupuesto fijo para aquel objetivo. Ya, pero y ese proceso va a estar, digamos, de alguna manera supervisado por la CENESID, por el CES, por estos organismos que son de la educación superior. Tienen que presentar cada una de las universidades en base al tema de la evaluación que van a emprender, el tema de el acta de grado o el promedio que tengan los estudiantes, qué porcentaje establecen, cómo va a ser el mecanismo, cuáles van a ser las plataformas y demás en el marco de la ley, ¿no? Pero en este sentido, pues vemos claramente que pocas universidades son las que en realidad van a tener un proceso autónomo, un proceso individualizado. Y también identificamos otro elemento, el tema de la autonomía. La autonomía sigue siendo violentada, en el sentido de que el CES mantiene las atribuciones de intervenir en las universidades. Y cada vez que se han intervenido las universidades, como por ejemplo pasó en Guayaquil, pasó también en la Universidad Técnica de Cotopaxi, esto en realidad no resolvió las dificultades internas que tenían las universidades, porque las universidades tenían todo el derecho de hacer procesos democráticos de elección o demás, pero los intereses que se vieron en ese momento fueron sobre todo al gobierno que estaba
en ese momento y en ese sentido, pues seguir perpetuando aquellos elementos que siguen vulnerando la autonomía de la universidad, con la famosa palabra autonomía responsable. El tema de responsable ha sido lo que en realidad ha violentado la autonomía en cada uno de los espacios. Y no le deja en realidad a la universidad fortalecerse en ciencia, en libre cátedra, en muchos otros elementos que permitan el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la universidad. En realidad vemos que ha bajado la calidad de la educación y lo vemos en el ranking. La primera no es una universidad pública, es una universidad privada. Es fruto de esta política, ¿no? Hay un desbalance evidente entre lo público y entre lo privado. Es que si no hay presupuestos para investigación, no hay presupuestos para... se bajan los presupuestos de la universidad pública, obviamente estas son las consecuencias de esos recortes, ¿no? Sí, y en investigación nosotros planteamos que en realidad se invierta en investigación. Una universidad que no investiga deja de ser universidad, pierde su sentido de ser. Y también nosotros apelamos al sentido de que tienen que darse las condiciones en esta LOES a mediano y largo plazo de la creación de más universidades en las provincias en las que no las hay. Se puede hablar de libre ingreso, pero se tienen que generar las condiciones para el libre ingreso. Y ese libre ingreso va a estar acompañado de presupuesto y claramente de más infraestructura, de una mayor contratación en el ámbito docente, de una mayor inversión en el ámbito de la investigación. Y en ese sentido sí vamos a generar un desarrollo en cada una de las provincias y un desarrollo integral de nuestro país. Así debe verse al tema de la inversión, porque la educación es una inversión, no es un gasto como intenta proyectarlo el gobierno, como siempre ha concebido o lo tiene el Fondo Monetario Internacional. El gobierno es dependiente del Fondo Monetario Internacional y sus políticas van sobre todo a ese elemento, al achicamiento del Estado, ¿no? A no invertir en la sociedad y por ende fortalecer a la banca, fortalecer al grupo minúsculo de poder de nuestro país. Así es. Justamente por esas políticas que ha tomado el gobierno, en esta semana se han anunciado movilizaciones. ¿Ustedes cuál va a ser la posición que van a tomar? En primer nivel, nosotros el día de mañana vamos a tener un plantón nacional a los exteriores de la Asamblea Nacional desde las 9:30. Hacemos la invitación a los estudiantes universitarios de que nos acompañen a este espacio para defender la propuesta de la FEUC, defender la propuesta de los gremios universitarios, porque nosotros también hicimos la petición, y lo digo también en este espacio, de que tengamos el derecho de comparecer en el pleno de la Asamblea, para llevar nuestras observaciones al tema de la LOES y también en esa perspectiva, puesto que fue una perspectiva y un proyecto colectivo, sean recogidas en mejor sintonía estas propuestas. ¿No fueron invitados ustedes a la Comisión de Educación? Nosotros hemos estado en la Comisión de Educación, hemos debatido en la Comisión de Educación, por ello hay algunos elementos que se recogen, fruto de la lucha, de la organización y de la propuesta de la FEU. Pero también nosotros sabemos que la universidad debe deberse al pueblo. La universidad debe ser pública, de calidad y debe ser democrática. Frente a ello, nosotros planteamos que este segundo informe no pase, que regrese a la Comisión de Educación y que se recoja de manera integral las propuestas de los gremios universitarios. Esa es la postura que tiene la FEUE a nivel nacional en miras de que no se le beneficie a la universidad privada del país, que se fortalezca la universidad en su conjunto y no al grupo minúsculo de poder de nuestro país. Y que se tenga lo que está en la Constitución, ¿no? Que la educación es gratuita. Eso sería lo interesante. Bueno, se viene un juicio político a Guillermo Lasso. ¿Cuál es la posición de ustedes? Ustedes ya han expresado en parte su posición, pero en estos días se está esperando la resolución de la Corte Constitucional. ¿Cuál es su mirada a este evento que está sucediendo? Nosotros planteamos de manera directa a la Corte Constitucional que debe dar paso al juicio político por el bienestar del país. Guillermo Lasso, ha demostrado que su incapacidad, su indolencia, su inoperancia y sobre todo cómo ha beneficiado a los grupos de la élite, cómo se ha fortalecido la banca de nuestro país, cómo ha tenido mayores réditos económicos del Banco de Guayaquil, mientras los sectores populares sociales e históricamente vulnerados, vemos 6 millones de desempleados, entre ellos quienes no tienen un empleo adecuado.
1.200.000 bachilleres fuera de las universidades y también sin una garantía de tener empleo adecuado. Entonces, ¿cómo se explica el tema de la inseguridad? Se explica fácil. Cuando no se garantiza educación, no se garantiza empleo, no se garantiza una rehabilitación adecuada, objetiva, se agudizan los factores de riesgo y por lo tanto se agudizan las brechas sociales, se agudiza la pobreza y también se agudiza los elementos de vulnerabilidad que tienen que ver con la inseguridad. Por ello hay que invertir en el ámbito social. Y en esa perspectiva, como le he mencionado en algunos medios de comunicación, Lasso ha demostrado que no tiene la capacidad moral de dirigir este país y que por lo tanto tiene que dar un paso al costado o tiene que ir a juicio político y en esa perspectiva tiene que ser destituido. Por lo tanto, si la Corte está del lado del pueblo, está del lado de la mayoría de nuestro país que rechaza al presidente de la República, debe dar paso al juicio político. Y frente a ello, la FEWE, además de la acción del martes 28, en la concentración que vamos a tener por el tema de la LOES, nos vamos a sumar a las acciones de Frente Popular, en las cuales están 14 organizaciones. Allí está la UNE y están otras organizaciones, la FES, JRE. En ese sentido, vamos a unificarnos en las acciones y vamos a seguir en movilización, en perspectiva de que se apruebe el juicio político. De no aprobarse, ¿cuál sería la reacción de ustedes? De no aprobarse, nosotros nos mantendremos en la exigencia de que salga. Y la solución, como hemos dicho desde un principio, no solo va a ser la vía institucional. Nosotros planteamos que las calles van a ser el escenario para que el pueblo exprese su rechazo a este gobierno de corte neoliberal. En sentido de que no sobrepase el 15% de credibilidad, nosotros consideramos que en realidad no sobrepase el 10%. Y en esa perspectiva, las calles van a ser el escenario de rechazo a este gobierno. Hay políticos que plantean una dictadura militar, civil o militar. ¿Qué opinión le merece a Nery Padilla estas declaraciones? Allí viene algunas perspectivas, ¿no? El Partido Social Cristiano, otras expresiones de los partidos de nuestro país que tienen un corte de derecha, un corte conservador, tradicional, que en perspectiva ellos no están en el sentido de que llegue un representante de los pueblos, de que llegue un representante que conoce las necesidades que palpamos a diario, sino que llegue un representante que sobre todo esté alineado a los intereses de ellos. Claramente la historia ha dado un argumento en que las dictaduras, en que en el tema de los militares y demás, no ha sido la salida. Ha agudizado la crisis de nuestro país, ha beneficiado un grupo minúsculo de nuestro país y por lo tanto nosotros planteamos que la alternativa salga en realidad de los sectores populares, sociales, no de quienes siempre han tenido una posición de privilegio. Tiene que salir de las bases de la sociedad. Y en esa perspectiva también llamamos a la conciencia de la población, de darse un proceso de elección en nuestro país. En realidad, razonar, meditar nuestro voto. Estar del lado de quienes han estado en las calles, de quienes han luchado, de quienes han generado propuestas en el bienestar de nuestra población, de quienes han estado en huelgas de hambre, en movilizaciones, y en esa perspectiva no han visto por su bienestar, han visto por el bienestar de toda la sociedad ecuatoriana. Esa es la reflexión que debemos hacer y en esa perspectiva debemos avanzar para tener también una conciencia de quién vamos a elegir en cada uno de esos espacios. Pero no estamos de acuerdo en aquellas declaraciones de que un militar, de que un general, de que alguien con estas características esté al frente de nuestro país. Muchísimas gracias a Nery Padilla, quien ha estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Tu mensaje final y la invitación para que el día de mañana les acompañen en este plantón a las 9:30 de la mañana en la Asamblea Nacional, los exteriores de la Asamblea Nacional. Decirles a los estudiantes universitarios, a los docentes, a los trabajadores, que defender la propuesta de la FEWE, defender la propuesta de la FEPUPE, de la FENASUPE, es defender a la universidad pública. Y frente a ello, les hacemos la cordial invitación a llegar a los exteriores de la Asamblea Nacional y concentrarnos en una expresión de respaldo a nuestra propuesta y de rechazo a los intereses de beneficiar a la universidad privada. Y en ese ámbito de que se recojan de manera integral
la propuesta de la FEUE Nacional y en esa perspectiva sí tener una universidad pública, una universidad democrática, una universidad científica al servicio del pueblo. Por ello, la lucha siempre será el camino de victorias y están cordialmente invitados, invitadas. Muchísimas gracias nuevamente a Neri Padilla, presidente nacional de la FEUE, con quien hemos conversado sobre lo que se viene el día de mañana, el segundo debate en la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Con esto también queremos no defenderle a la Asamblea, pero decirle que la Asamblea también está preocupada de otros temas, no solamente de lo que ahora se ha hecho bomba, como dicen, como decimos en el barrio, en la calle. No, también se está hablando de la educación superior y ahí también tenemos que poner la mirada para estar vigilantes en lo que propone el gobierno nacional y en lo que la Asamblea debate. Así que muy atentos, y el día de mañana 9:30 de la mañana en los exteriores de la Asamblea Nacional, un plantón de todos los estudiantes y trabajadores de la universidad pública es lo que se espera. Muchísimas gracias nuevamente, Neri. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.